Segunda de Timoteo 4, 1 al 5, dice la palabra de Dios así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios les bendiga, Dios les bendiga esta noche. Me dirijo nuevamente a ustedes y le doy la gloria a Dios. Yo los invito para, antes de comenzar, dirijamos una oración al Dios Todopoderoso. Bendito Padre Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti. Te doy gracias, Señor, por todo y en todo. Y te pido que tu palabra corra por todo el mundo, que toque los corazones de todos aquellos oyentes que el día de hoy están escuchando este mensaje conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mi vida y la vida de todos los que escuchan. Y te pido, Señor, que bendigas la vida de todos tus siervos en cualquier parte del mundo que están predicando y enseñando tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿cuáles son las señales de una iglesia cristiana sana? ¿Cómo saber si estoy en una iglesia sana conforme a la palabra de Dios? En el libro de Mark y Dever, hablando de las 9 marcas de una iglesia saludable, habla de 9 características que debe tener una iglesia sana. Tome nota. Predicación expositiva, teología bíblica, entendimiento bíblico de las buenas nuevas, un entendimiento bíblico de la conversión, entendimiento bíblico del evangelismo, entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica, disciplina bíblica eclesiástica, interés por promover el discipulado y crecimiento cristiano y liderazgo bíblico eclesiástico. Estas son las características o 9 marcas de una iglesia saludable según Mark Dever en su libro. Y se ha generalizado en las iglesias bautistas, en las iglesias presbiteranas, en iglesias de sana doctrina, estos elementos o estas marcas como parte de una autenticidad conforme a la palabra de Dios, de una iglesia cristiana conforme a lo que se enseña en la Biblia. Vamos a exponer brevemente qué es una predicación expositiva. Es predicar la palabra de Dios y no precisamente el conocimiento del predicador, sino la predicación debe estar centrada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que debe estar en el púlpito. Es la Biblia lo que se debe exponer frente a los oyentes, frente a los congregantes. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, el sermón, todo mensaje, todo estudio, la oración, la adoración, todo debe estar centrado en lo que es la palabra de Dios. Debe ser bíblico, debe ser transmitido el mensaje bíblico. Y esto incluye los 66 libros de la Biblia, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Esto es precisamente lo que se refiere con la predicación expositiva, refiriéndose a la teología bíblica, que quiere decir que incluya toda la doctrina bíblica, como dice Pablo advirtiendo que existirán falsas doctrinas en su primera carta a Timoteo, ahí en el capítulo 1, y también en el en el versículo 6 del capítulo 6, primera de Timoteo 6:3 dice,
si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad. Ahí estaríamos desviando lo que sería la teología bíblica. En 2 de Timoteo 4:3, en Tito 1:9, 13 y 14 y en Tito 2:1, menciona y exhorta a sus discípulos Timoteo y Tito respectivamente acerca de apegarse a la sana doctrina, a la verdad bíblica. Esto es hablar de las doctrinas fundamentales, es hablar de la cristología, es hablar de la doctrina del pecado, de la doctrina de la salvación, del Espíritu Santo, de la eclesiología, la angeología, la escatología como tal, ¿verdad? Es precisamente no inventar, no añadir, no traer a la exposición, a la predicación, cosas que son ajenas a lo que está escrito. Y esto nos lleva a una tercera característica, es el entendimiento bíblico de las buenas nuevas, que el exponer el Evangelio es ese ánimo, esa ansía, esa herramienta, esa eh, precisamente la palabra del Evangelio, que es para salvar las almas, pues en eso debe estar centrado todo trabajo eclesiástico, ¿verdad? En 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, la gente no va a una iglesia a entretenerse, la gente va a la iglesia a conocer de la palabra de Dios, a conocer el ministerio de la salvación, el ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hay que exponer en todo estudio, en toda predicación que hay en la iglesia, en la congregación, el evangelio de la salvación. Y esto es el entendimiento bíblico de las buenas nuevas. También debemos de entender como otra característica a la que se refiere este texto, es un entendimiento bíblico de la conversión, que es hablar del arrepentimiento, hablar de la fe en Jesucristo y esta conversión que es la obra de Dios en nosotros, el nuevo nacimiento cuando nacemos del Espíritu y el fruto que da ese arrepentimiento, el cambio de dirección como una evidencia de la conversión, de que somos nuevas criaturas. Hasta aquí vamos entendiendo 4 características a las que se ha referido en la predicación expositiva. 1, teología bíblica. 2, el entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Un entendimiento bíblico de la conversión. Dice en Efesios 2:8 al respecto, porque por gracia somos salvos mediante la fe, que no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Esa gracia que Dios nos da de la salvación, pero también el don que Dios nos da de tener fe, ¿verdad? Una quinta característica es el entendimiento bíblico del evangelismo. Y aquí me refiero al evangelismo, es transmitir el evangelio, las buenas nuevas, a los inconversos. Es el testimonio de nuestra fe. Bíblicamente es presentar las buenas nuevas abiertamente a todo el mundo y confiar en Dios para convertir a las personas. Claro que el evangelismo implica un costo, pero también hay que entender la necesidad de que esto es apremiante, que hay muchas almas que están muriendo y no conocen el evangelio. Entonces es algo urgente, es algo valioso. Hay que invertir tiempo, hay que invertir los recursos, hay que invertir esfuerzo y debe hacerse pronto para que la gente conozca el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, y debe hacerse con ánimo, con diligencia, ¿verdad? Con esa capacidad que Dios nos ha dado de hacer las cosas bien hechas y de la manera correcta. Una sexta característica de una iglesia sana tener ese entendimiento bíblico de lo que sería la membresía eclesiástica. Y como tal,
no existe un concepto en la definición, por decir, de bíblico de membresía eclesiástica. Pero claro, existe un listado grande de personas relacionadas con la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquellas viudas que formaban parte de la ayuda de la iglesia, ¿verdad? A las cuales la iglesia tenía el sostenimiento cuando no existía nadie que les pudiese ayudar. Aquellas personas que eran colaboradores con los apóstoles, aquellas personas que estaban incluidas, mencionadas como por el servicio y apoyo que dieron en el Evangelio, en las iglesias, en aquellas misiones con las que comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento. También algunas personas que quizás formaron parte, pero que después fueron excluidos, expulsados de la congregación. Todas estas eran personas que eran reconocidas como miembros de la iglesia, como parte. Y este es el concepto que se ha ido desarrollando como un intento de mantenernos firmes unos con los otros en responsabilidad y amor. Precisamente es de esa manera como nos identificamos como miembros de una iglesia en particular y le estamos haciendo saber a los pastores y demás miembros de la congregación de esa iglesia local que deseamos estar comprometidos en asistencia, en ofrenda, en amor, en servicio. Esa es una característica de una iglesia sana y significa, ¿sabe? Yo podría ponerlo así como un ejemplo, el estar todos juntos, viajar juntos en una embarcación como extranjeros y extraños en este mundo. Vamos todos arriba de la barca, vamos arriba todos del barco, mientras llegamos a nuestra morada celestial, ¿verdad? Esa es otra de las características. Una séptima característica bíblica es la disciplina eclesiástica. Mire, tomando como prioridad que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos reflejar la santidad de Dios. La base bíblica de la disciplina la encontramos en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 18, 15 al 17. Y ahí dice que debemos buscar al hermano para ponernos en reconciliación. Vamos al texto que dice ahí, Mateo 18, del 15 al 17, dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está la disciplina, y la disciplina dada por la palabra de Dios. Dice en Lucas 17, 3, también hablando acerca de la disciplina. Dice ahí, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, conlleva la disciplina la restauración del hermano. Nunca la aniquilación, no, la disciplina conlleva siempre la restauración de aquel que ha caído en algún pecado, en alguna ofensa, y sobre todo debe prevalecer el perdón, el amor, esa disciplina que debe hacerse con humildad, ¿verdad? Otra de las características de una iglesia sana es el interés que debe tener la iglesia, la congregación, por promover el discipulado y crecimiento cristiano. Pablo esperaba que tanto los corintios, los efesios, los colosenses, los tesalonicenses crecieran como cristianos en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Reflejando ese crecimiento espiritual. Todo lo podemos encontrar en 2 de Corintios 10:15, Efesios 4:15, Colosenses 1:10, 2 de Tesalonicenses 1:3. La enseñanza y el conocimiento bíblico es fundamental en la iglesia. Es algo así como sembrar y regar. Claro que el crecimiento lo da Dios, dice ahí en 1
de Corintios 3, 6, 7 y en Colosenses 2, 19 dice también que el crecimiento lo da Dios, pero nosotros como siervos de Dios somos los que vamos sembrando, vamos regando la enseñanza bíblica para que la gente no tenga duda y que si alguien le pregunta la razón de su fe, como decía Pedro, tengamos la manera correcta de contestar, ¿verdad? De la defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre, con el conocimiento del bíblico, no para contender, simple y sencillamente para tener ese sustento, esas raíces en el conocimiento de la palabra, teniendo esa piedad, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual. Por último, una novena marca o característica de una iglesia sana es acerca del liderazgo bíblico. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos todo todo ese cuerpo que bien organizado se sujeta a la cabeza. Él es el pastor de pastores, ¿verdad? En la Biblia son llamados, ¿verdad? Los líderes en relación a aquellos los líderes terrenales de la iglesia, los ancianos, los obispos, que no son otra cosa más que consiervos de los demás miembros de la iglesia, siervos de Cristo, capacitados por Dios mismo con los dones espirituales y cuidado espiritual que les ha dado Dios para la enseñanza y el trabajo del cuidado pastoral, ese amor a las ovejas, ¿verdad? Ese amor a la congregación. En cada congregación hay un pastor, un obispo, un presbítero, que indistintamente la palabra de Dios, la Biblia menciona ancianos u obispos, que no es otra cosa que el pastor. Aunque la autoridad es la asamblea congregacional como autoridad, lo vemos ahí en Mateo 18, 17 que acabamos de leer, al final es la congregación, la asamblea, la que decide tener por gentil a una persona que no corrige, que no acepta la disciplina. En Hechos 6:5 también otra de las facultades de la congregación es el elegir a los diáconos. Estamos hablando de otro tipo de servicio dentro de la iglesia. La iglesia menciona a los pastores y a los diáconos, que son los servidores. La Biblia en el Antiguo Testamento, ahí en las cartas de Pablo a primera y segunda Timoteo y la carta a Tito, señala a los obispos como un requisito que sean aptos para enseñar. No, mire que también dentro de las funciones y organización o decisiones de la iglesia puede existir varios ancianos dentro de una congregación y diversas referencias a los ancianos, pudiendo ser más de uno en una congregación, las encontramos en la Biblia. Y también menciona la Biblia los requisitos y rol que deben tener las actividades, funciones de los diáconos. Acabamos de decir de Hechos 6 en relación a los requisitos de un diácono. Pablo los menciona ahí en primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13. Lo que no es bíblico que existe en una congregación son los autollamados apóstoles o los profetas, aquellos que se quieren magnificar dentro de la congregación. Eso no es bíblico. Los pastores, los maestros, los evangelistas, son parte de una congregación y es parte de la iglesia. Los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, son aquel colegio pastoral, colegio apostólico, que son parte en el Nuevo Testamento, que acompañaron al Señor Jesucristo y que la Biblia menciona como parte de las columnas de la iglesia. Hoy ya no hay apóstoles, los apóstoles son los que formaron el colegio apostólico y tampoco hay profetas, la profecía ha cesado. Entonces es antibíblico que en una congregación existan los llamados apóstoles o profetas. Si la iglesia donde usted se está congregando existe este tipo de personas, yo lo invito a que revise la palabra de Dios y confronte esta situación y por su sanidad, por su personal, le sugiero que
piense dos o tres veces si es correcto que usted esté en una iglesia que no tiene esa sana doctrina, que no está sana, que no reúne alguna de estas características, que la predicación está basada en el conocimiento del predicador, que no predica precisamente la palabra de Dios, que no enseñan la Biblia, que nada más son parciales en algunos libros. No, la palabra de Dios debe ser expuesta completa, de una manera que los 66 libros inspirados que forman el canon de la Biblia deben ser predicados y enseñados, que deben invitar a la conversión, ¿verdad? Que deben predicar las buenas nuevas, el evangelio de la gracia, que debe haber un entendimiento de la importancia del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, que debe la iglesia trabajar para predicar el evangelio hacia los inconversos, que debe haber un compromiso en cada uno de los miembros de la iglesia, y que debe haber una disciplina también en la iglesia, que estén preocupados por promover el discipulado y crecimiento de cada uno, no nada más el crecimiento cuantitativo, sino cualitativo. No, la iglesia no debe crecer solamente en cantidad, sino en calidad, y que el liderazgo o la organización de gobierno de cada iglesia sea bíblica. La congregación es la autoridad máxima de la iglesia, y los líderes que están deben de ser conforme al amor de Dios y con los dones que Dios les ha dado, pero deben trabajar con los requisitos que la Biblia misma expone a cada uno de esos líderes. Dicho en fin, ¿cómo reconozco si estoy en una verdadera iglesia de Jesucristo? Uno, que hay sana doctrina, que solo es por gracia, ¿verdad?, que soy salvo, y solo por la fe en Cristo Jesús, que es un don de Dios, que solo es la escritura, la palabra de Dios, la revelación de Dios inerrante, ¿verdad? Que solo por medio de Jesucristo puedo ser salvo a través de su sacrificio en la cruz, y que la gloria solo es para Dios, no para el hombre. Que en esa iglesia donde yo estoy hay ese amor fraternal, ese, esa, que nos amamos los unos a los otros. Dice Primera de Juan que si nosotros hemos conocido a Dios y el amor de Dios está en nosotros, amo a mis hermanos porque también son hijos de Dios, ¿verdad? Y que la iglesia donde estoy cumple con la gran comisión que Jesucristo dio a la iglesia. En Mateo 28, 19 y 20 dice que debemos ir a todas las naciones predicando el evangelio de la salvación, predicando las buenas nuevas, enseñándoles aquello que Jesucristo enseñó a sus discípulos, y bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el cumplimiento de la gran comisión. Y la iglesia debe observar las ordenanzas de la manera correcta, las ordenanzas del Señor, que son el bautismo y la Santa Cena. Todo ello implica el verdaderamente conocer si estoy yo congregándome, si yo soy miembro de una iglesia sana. Son las características y señales de una iglesia conforme a la palabra de Dios. Esa iglesia por la cual Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Dios se dio a sí mismo para redimirla, y es esa iglesia por la cual cuando Él venga, esa iglesia que será levantada, ¿verdad? Y estará con Él en las bodas del Cordero. Yo lo invito a hacer un examen, ¿verdad? Juicioso, conforme a la palabra, que la iglesia donde usted está es esa iglesia local, esa iglesia a la que usted asiste, esa iglesia donde usted se congrega, cumpla con aquellas señales de que es una iglesia bíblica, que es una iglesia conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios esté con ustedes, que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.